Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera actividad de Tzavta y el periódico Nueva Sion del año 2022. La verdad tuvimos un ciclo extraordinario, por lo menos a mí me pareció extraordinario y creo que a muchos de ustedes también que han participado, o eso espero, el ciclo que hicimos en el 2021, más de 50 actividades realizó Tzavta, que están grabadas en el canal de YouTube, y dos ciclos de 6 entrevistas cada uno sobre Shoah y otro sobre la vida de Abraya Rottenberg en entrevistas de otoño que tuvimos la suerte y el privilegio de poder contar con su presencia y sus historias. Para nosotros es un honor poderlos tener a todos ustedes en esta oportunidad. Hay mucha gente conocida, no voy a saludar a todos, pero desde distintos lugares del mundo, desde Estados Unidos, desde Buenos Aires, desde distintas provincias. Es un placer, desde Israel también veo ahí conectada a Ethel Barilka, que la tengo que mencionar porque es la esposa del rabino, que está invitado hoy con nosotros. Y realmente es un placer tener en esta oportunidad a un gran amigo, al rabino Yerachmiel Barilka, un gran educador, un gran maestro, una gran persona, y presentando que es un libro interesante, su último libro. Recién me comentaba que está procesando 4 libros más y que ya tiene material sobre el tema de supersticiones y creencias populares en el pueblo judío para hacer más o menos 3 libros más. Así que siempre, por suerte, con ese espíritu que lo caracteriza de siempre superarse en todo, para nosotros es un placer tenerlo. Voy a presentar primero a nuestro querido invitado, Yerachmiel Barilka, ahí lo pueden ver en pantalla, porque bueno, mi mamá me enseñó, Yerachmiel, no sé si es una superstición o no, que no hay que hablar con gente extraña. Hay gente que te conoce y hay gente que no, pero por las dudas te vamos a presentar para que ya seas conocido para todos. Y es un gran amigo, Yerachmiel, de la casa, también de Tzavta, siempre que viene a Buenos Aires. Y ya de paso aprovechamos para reclamarle que viene bastante poco, esperemos que venga. Creo que vi más a la esposa y a su hijo Churiel en Buenos Aires que a él últimamente, así que esperemos que post pandemia poder Es recibirte en por el persona. calor, es por Ahora el no, calor. por eso, ¿qué El pasa? calor Ahora sí, sí, me sí, estamos, aleja. es así, ahora estamos con calor. Bueno, Yerachmiel está en Jerusalén, con frío, casi trasnoche, pero a veces nosotros chateamos a horarios extraños tanto de Argentina como de Israel, o sea, no sé qué decirte si es una trasnoche tuya o no, porque bueno, los horarios a veces se cambian a ciertas edades, ya uno no duerme tan bien y por ejemplo yo me escribo con él a las 2 de la mañana de la Argentina, que a veces son las 7 de la mañana o a veces antes todavía nos escribimos por WhatsApp. Voy a contar entonces formalmente un poco acerca de Yerachmiel. Nacido en una familia judía de inmigrantes, combinó sus estudios en las yeshivot, institutos de estudios rabínicos superiores, Hafetz Haim y Ateret Tzvi, y en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano en la Argentina, en la que se desempeñó durante un breve tiempo como profesor auxiliar de Derecho Internacional Público. Completó sus estudios rabínicos y recibió su nombramiento de rabino en la Yeshivat Tiferet Israel de Nueva York. Además, yo agrego, un gran educador, un gran maestro, ha sido rabino del Keren Kayemet, un gran trabajador en el campo de la educación no formal también en la Congregación Israelita de la República Argentina, en Ramá, en los años 70 y 80, realmente una personalidad muy importante del mundo judío, y sobre todo, vuelvo a repetir, una gran persona de una generosidad infinita, y para mí eso es un honor, y siempre digo, Yerachmiel, de la gente, viste, cuando uno recibe esto, este tipo de palabras hay que tomar lo que es de uno, no lo que es de otro, ¿no? Si a mí me dicen que yo soy flaco, 1,80 m, rubio de ojos celestes, yo eso no me hago cargo, no es mío, pero espero que muchas de las palabras que dije seguramente son descriptivas de tu persona y de tu forma de ser, así que te pido que las tomes con Y el mayor de los cariños. exageraciones. ¿Qué? Y bueno, Y no, no tenés mamá ni abuela, entonces alguien lo tiene que hacer esto. Bueno, escribí unas breves palabras. Para nosotros la alegría siempre de celebrar la presentación de un libro. Desde Tzavta hemos hecho varias presentaciones y de hecho la semana que viene, el 23, tenemos otra presentación de un libro sobre los manecos en la colonia Capilla, en lo que es el pueblo Sájarov, el encuentro entre los perseguidos por la Rusia zarista, los colonos judíos de las colonias del Barón Hirsch, y los afrodescendientes que se escapaban de Brasil de la esclavitud, que todavía no estaba abolida, y se encuentran en el pueblo de Capilla, judíos y afrodescendientes, los dos buscando libertades y tierras de esperanza, que también es interesante, y siempre la posibilidad de presentar un libro, volviendo a lo que estábamos hablando de Yerachmiel, es la posibilidad de aprender sobre un tema. No es solamente decir, presentamos un libro que la gente puede acceder. Después ahora voy a poner en el chat, porque ya algunas personas me preguntaron por privado dónde se puede
conseguir el libro de manera digital, acá les dejo a todos, copien y peguen, porque después cuando cierra la actividad se pierde, si no al mail de Tzavta lo pueden pedir también, con gusto se los vamos a acercar, es la posibilidad de acercarnos y conocer sobre algunos temas. Y escribí unas líneas sobre el libro de Yerahmiel que espero les guste y los motive a seguir profundizando en la temática. Al hacer un breve comentario sobre el libro de Yerahmiel Barilka, Supersticiones y Creencias Populares, no puedo escindir este texto de su persona. La obra es el más fiel reflejo de lo que Yerahmiel, con su propio ejemplo, desde siempre, nos ha ofrendado con generosidad como rabino, maestro y ser humano. Amor a su pueblo y a la humanidad, tendiendo puentes y abriendo diálogos en armonía y respeto. Valentía de transitar caminos menos dogmáticos, lineales y fáciles, profundidad, investigación, análisis e interpretación. Nos presenta un abanico de fuentes diversas, multidisciplinarios teóricos y pensadores, y una riqueza inconmensurable vertida en la escritura y en sus propias interpretaciones, entre tantas otras cosas más que el lector podrá ir viendo y dilucidando. 524 páginas. Sí, 524 páginas tiene este libro, denso en contenido, poblado de historias y anécdotas en las cuales la memoria, su propia memoria, la memoria colectiva, la tradición del relato, ocupan un lugar preponderante. Comienza el libro con un recorrido por su casa en Buenos Aires, titulado La Vieja Casona, retratando el contexto en el cual se crió y creció, el nuevo porteñito, ¿no? Para sus padres es el fruto de haber llegado a esta tierra luego de haber sido inmigrantes, retratando el contexto en el cual se crió y creció, el nuevo porteñito, hijos de inmigrantes europeos. Relato preciso, minucioso, obsesivo, detallista, al cual nos tiene acostumbrado en su floreada escritura y en su impecable alocución que seguramente después vamos a escuchar durante la entrevista que vamos a hacer sobre el libro. No falta su tradición de incorporar en su obra el sentido del humor, que tan propio y natural le es. El menú nos presenta 12 nutritivas partes, las cuales uno puede leer de corrido de principio a final o puede seleccionar los pasos según su propio paladar de interés o curiosidad que le indique, y así generar su propio recorrido. El menú es amplio y atractivo. Podemos encontrarnos con platos fuertes que tienen nombre propio, como Musa el Grande, Baby Shower, Los Muertos Cuentan con un Buen Oído, De Brujas y Brujerías, Resguardo contra el Mal de Ojo, Felinos Nunca Canes, El Espejo Asesino, Silbar Trae Desgracias, Regalar Relojes, Hechizos y Conjuros, Mesusá y La Pachamama. Seleccionados estos títulos de manera caprichosa y aleatoria a modo de ejemplo por mi persona. Durante el fluir de los exquisitos relatos aparecen pintorescos personajes que nos van adentrando en cada uno de los temas. Estos personajes pueden parecer fruto de la fantasía de nuestro autor, pero aquellos que lo conocemos sabemos casi con total certeza que estas personas y personajes existieron. Y no es fantasía de nuestro autor. Y que sincrónicamente Yerahmiel se cruzó con ellos, sus relatos, sus supersticiones y sus creencias populares. Para mencionar algunos como ser el tío Pirulo, Musa el Grande, un personaje de baja estatura de unos 80 años, Juan Pablo, el padre de Joselito, vecinos de la casa paterna, Yehoshafat, guardián del cementerio de la Tablada, cuyas historias cubren varias páginas, Yente, la señora anciana que permanecía soltera y acerca de la cual se decía que nunca tuvo novio, ni siquiera pretendiente, entre muchos más. Aparecen, por supuesto, innumerables fuentes judías, Mishnah, Gemara, Talmud, Alajá, responsas, dentro del texto, hilando el análisis y el estudio de la temática para desarrollar aquellas temáticas que requieran este soporte. Todo esto y lo mucho que no he dicho por cuestiones de tiempo sobre este libro lo hacen imprescindible para aquellos que se interesen en investigar esta temática y quieran conocer un poquito más sobre la visión judía acerca de las supersticiones y las creencias populares. Indagar sobre una temática original y poco documentada, y no por menos también aquellos que quieran pasar un lindo rato de lectura aprendiendo de nuestro destacado autor, que presenta de una manera lúcida, inteligente, profunda, didáctica y entretenida esta temática tan fascinante. Hay muy pocas personas que pueden abordar un tópico tan desconocido, amplio y complejo como lo hace en Supersticiones y Creencias Populares en el Judaísmo nuestro querido amigo, rabino y autor de este libro, Yerahmiel Barilka. Y ahí
termina mi presentación formal del libro. La idea no era dar un pantallazo en la profundidad en cada uno de los contenidos, sino dar un aspecto más general. Espero, Yerajmil, haber guardado el espíritu de lo que hiciste transmitir con tu libro, que iremos desarrollando ahora por medio de las preguntas y respuestas que vamos a ir teniendo en este espacio. ¿Te parece? Me parece genial, y antes que nada quiero deciros a todos que estoy muy feliz de regresar a Buenos Aires, así sea de esta manera, con la suerte de que tengo que tener aire acondicionado encendido y hay luz eléctrica, pero únicamente para calentar la habitación, porque si no, está lloviendo en estos momentos, estaría con mucho frío. A ti, Enrique, te agradezco de corazón, primero por tu generosidad, incluso por tus exageraciones en la presentación, pero te las perdono por nuestra amistad de tantos años y por el respeto que te tengo, por tu capacidad, por tu brillantez y por el trabajo maravilloso que haces. Así que estoy a tus órdenes para lo que ordenes y mandes, y bueno, a vamos lo a que primero ordenen y manden los javerim que están aquí. Muchas gracias, tenerte en Buenos Aires. Algo que no aclaré, y Yerajmil es el porteño que más dialectos habla del porteño, porque habla mexicano, español, uruguayo, ¿no? Así que vamos a escuchar una mezcla de lo que es también su recorrido de vida, ¿no? También yiddish. En el idioma, ¿no? Yiddish seguro, hebreo también, ¿no? Por supuesto. Va a aparecer de todo. El chat está abierto para quienes quieran ir haciendo preguntas y comentarios. Ya recibiste algunos saludos, después voy a ir leyendo, y también a la gente que está mirando esto en directo por Facebook, también puede dejar en el chat las preguntas y comentarios. La primera pregunta es cómo te acercaste a la temática del libro, considerando que es un tema que los judíos buscan eludir su trato. Mira, es bastante complejo el proceso que me llevó a escribir. Sin embargo, a la temática me acerqué prácticamente desde que nací, porque absolutamente nadie, ningún ser humano, de ningún credo, de ninguna nacionalidad, de ningún lugar geográfico del mundo está exento de llevar consigo, así declare y jure que no tiene supersticiones, más de una, más de dos, más de tres. El desencadenante conmigo fue cuando ejercí el rabinato en el norte de Madrid, y me encontré con una familia que había sufrido la pérdida de su jefa, de su madre, y en los días críticos posteriores a la sepultura había recibido en la Shiva la visita de personas muy lindas que querían ayudar a los hijos recién iniciando su orfandad para sentirse mejor. Entonces uno le dijo, apenas llegó, de que no estaba sentado a la altura suficiente, es decir, a la altura mínima suficiente como para poder rendirle pleitesía al recuerdo de la madre y permitirle que suba al cielo. Por lo tanto, por su culpa la iban a estar quemando. Otro que visitó la casa encontró con que había cuadros muy importantes, que no estaban cubiertos. Por lo tanto, le dijo, mira, te quiero decir que te conviene cubrir los espejos y los cuadros ya mismo, no sea que tu madre sufra del infierno, pero a temperaturas muy altas. Y esta gente buena, gente inteligente, gente muy culta, gente de sinagoga, es decir, que de vez en cuando gozaban concurriendo a la sinagoga, se encontraron hundidos en un sentido de culpa, en un sentimiento de culpa muy grande. Y decidieron recurrir a mí, rompiendo su Shiva y viniéndome a ver a mi casa en el mismo momento en el cual regresaba de un viaje que había hecho a Barcelona, para expresarme todo eso y para poder ver cómo hacer que su madre tan querida, a la cual habían dedicado en vida enormes esfuerzos, iba a sentirse mejor y quizás pudiera de esa manera llegar al paraíso terrenal. Bueno, ese fue el desencadenante, porque a partir de ahí empecé a ver una cantidad de elementos, seres humanos inteligentes, subrayo, que de pronto aceptaban lo irracional como si fuese algo perteneciente a ellos mismos. Y bueno, hablé con un amigo que es muy cercano a mí, porque hemos sacado hasta estos momentos 2 libros juntos y estamos terminando el tercero, que trata de los rescates de los sermones de los
hijos de los Anusim, que descubrieron su judaísmo, se hicieron rabanim y que en distintos lugares del mundo predicaban en sus sinagogas en español, particularmente en Londres, que fue el primer trabajo que hicimos. Y entonces le dije que quería escribir sobre ese tema. Y me dijo, estás completamente loco porque te van a matar. Esos temas no hay que meterse. Y luego me dijo, te falta poco ya para regresar a casa, así que sácalo en Israel porque nadie te va a perseguir con eso, porque estás entrando en un terreno resbaloso. Y otro día después me volvió a llamar y me dijo, mira, lo que yo te propongo a ti es que lo saques en Israel, o ni siquiera en Israel, que no lo saques nunca, que lo entierres. Y yo ya había empezado, llevaba 60, 65 páginas, y me desesperé porque yo quería sacarlo. Interrumpí el trabajo y pocas semanas después descubrí que no debía yo escribir sobre las supersticiones del otro, teniendo yo tantas propias, habiendo sido creado en un medio supersticioso total. Y entonces dije, ok, aquí paramos, ya no escribo sobre esa Keilah, no escribo sobre sus integrantes que venían del norte de África, no escribo sobre nadie más que sobre mí mismo y mi entorno, y así nació. Es así, es más, qué valientes que somos que hicimos un 13, ¿no? Un día 13 la actividad, ¿no? Ya, digamos, no es casualidad tampoco. Bueno, ahora yo te preguntaría, ¿qué diferencia podés hacer entre fe, credo, creencias y supersticiones? Es muy difícil marcar una frontera entre todos estos conceptos porque están mezclados en el ser. Vamos a empezar por lo que es el pensamiento, lo que nosotros llamamos en hebreo emunot tfeilot, es decir, aquellos elementos que sirven para las personas en momentos de gran desesperación para poder creer que se están salvando con una especie de placebo que se crean y que aprenden del vecino, que aprenden de sus padres y de sus abuelos, que aprenden de la literatura, y de esa manera se sienten mejor. Y sobre este punto, aunque quedamos que vamos a hacer respuestas breves, quiero hacer una referencia a los que estamos aquí compartiendo lo que está sucediendo con el COVID-19, porque esta es una demostración fehaciente de cómo la posibilidad de que las personas sean irracionales hasta el fondo, triunfen provocando daños irreparables. ¿Qué pasa con el COVID-19? Nosotros tenemos hoy día una enorme cantidad de personas, muchos de ellos sumamente cultos, profesores de universidades, que están absolutamente en contra de la vacuna y que todavía hasta el día de hoy, como ciertos políticos, presidentes y expresidentes de grandes naciones, dicen que el COVID no es más que algún resfriado leve. Y de pronto, ¿qué me acuerdo yo? Me acuerdo que en el año hebreo 5151, se produjo algo parecido. ¿Y qué pasó por ahí de tantos años atrás? El que quiere que haga la cuenta en el calendario gregoriano a cuánto equivale, sucedió de que había una peste, un flagelo, una epidemia en todo el mundo. Y rápidamente se encontró la solución, porque se encontró el causante, no el murciélago, sino se encontró con que los judíos eran los autores de esa peste, y la única manera de poder salvarse de esa peste era matándolos. Y comenzaron persecuciones terribles a muchos kilómetros de distancia del centro de esa pandemia, de esa magueifá, de esa cantidad enorme de muertos. ¿Por qué? Porque ya se sabía lo que sucedía y entonces así podía funcionar bien. Yo creo que la cuenta está mal hecha sobre el 621. Creo que no es ese el año. Así que por favor, vuelvan a verlo, excepto yo me haya equivocado. Tiene que estar por ahí del siglo XIII o del siglo XIV. ¿Qué año dijiste, Yerahmiel? 51, 51. Ah, no. Estamos 600 años. Ah, no, la diferencia, perdón. Ahora lo hacemos, 631. No tiene importancia. Es decir, no. créanme que la fecha hebrea es correcta,
porque habla de las terribles matanzas que sufrieron los judíos en tantos diferentes lugares del mundo. 1391. Entonces, Le agregamos el IVA. El otro era sin IVA. Ahora sí. Entonces, Javerim, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy, tantos años después, estamos exactamente igual. ¿Y qué es el juego terrible que se está dando? Es que casualmente aquellas personas que encabezaron la lucha contra las vacunas, que negaron fundamentalmente la existencia de la enfermedad, de la pandemia, mueren. Hace apenas 2 días, 2 hermanos gemelos adultos, que eran los líderes de la antivacunación, mueren. ¿Por qué? Porque de pronto la superstición tuvo caldo de cultivo. Entonces tenemos aquí un tema que es el tema de la superstición. La superstición que permite que nosotros tengamos mucha alergia de hacer fiestas de embarazo y de dar regalos, por ejemplo, a las mujeres que están por tener familia, o de poner nombres antes de que el niño nazca. No sea que nazca con defectos, no sea que nazca muerto, es decir, que tenga un nacimiento sordomudo, como dicen algunos. Este es un punto. El otro punto tiene que ver con fe. La fe tiene que estar absolutamente separada del interés que uno pueda tener por tenerla, de tener alguna ventaja. Y aquí tenemos algo de pureza en la relación con la divinidad, y aquellos que no tienen relación con la divinidad, poder establecer la fe en aquellas cosas que le pueden hacer bien a él y le pueden hacer bien a todos los demás, de alguna forma combinando eso con amor y no con temor. Entonces, tenemos aquí básicamente una diferencia muy importante. Nosotros tenemos fe, aunque no estamos obligados a tener fe, porque tenemos el amor de Beaftá et Hashem Elokeja, tenemos fe porque nosotros sabemos que si nos vamos a comportar bien, no vamos a recibir premios, sino que en nuestra propia conducta positiva vamos a obtener el bien, y nuestra conducta negativa va a provocar por sí aquellas cosas terribles, porque si nosotros, y termino con esto, no tomamos los productos descartables y los plásticos y no los llevamos a donde tienen que estar para que no contaminen, no estamos haciendo solamente un pecado, sino que estamos contraviniendo las leyes de la naturaleza. Entonces, quien contradice las leyes de la naturaleza no puede tener fe ni en la divinidad, ni en la humanidad, ni en el hombre, ni en nadie. Esa es, digamos, un parteaguas que es importante, aunque no haya fronteras que lo marquen. Perfecto, estamos haciendo más preguntas, por lo menos yo el camino que elegí es hacer preguntas más generales en este principio y después sí dedicarnos un poquito más a algunas supersticiones más puntuales. Y te quería preguntar, bueno, acá vos hablaste de fe, hablaste de creencias, ¿no? Obviamente incluiste también el credo y las supersticiones en lo que desarrollaste. Te pregunto si la ritualización en algunos casos sirvió para convertir las supersticiones en costumbres toleradas o aceptadas, ¿no? Por ejemplo, la mezuzá, los tefilim pudieron ser amuletos en el pasado, o Pidyon Aben o las caparot, que se siguen haciendo, podrían haber nacido como costumbres paganas, ¿no? Y el hecho de pasarlo por la máquina de la ritualidad le da la legitimidad de que esto es otra cosa. Vamos uno por uno. El tema es cuál es la respuesta del ser humano. Y hablamos hace apenas unos minutitos que nosotros como seres humanos buscamos protegernos. Y nos protegemos con cosas absurdas que no nos sirven para protegernos. Por ejemplo, no vacunarnos, que provoca el resultado contrario. Vamos a tomar el tema de las caparot. El Shulchan Aruch establece, y sabios establecieron... Explica un poquito qué es las caparot por si hay alguna persona que no conoce. Ok, hay un ceremonial muy interesante, incluso bonito, pero que realmente es espeluznante. Fíjense ustedes cómo una misma acción puede ser al mismo tiempo todo eso, que consiste en tomar un gallo, preferentemente un gallo blanco, por cada hombre, o una gallina blanca por cada mujer,
y rodearla alrededor de la cabeza, diciendo de que este es mi perdón, Ze Kaparati, Ze Tmurati, este animal, este ave va a morir y yo voy a vivir. Y esa ceremonia se empezó a hacer hace muchos años atrás, quizás inspirada en el chivo expiatorio. Y rápidamente los rabinos se opusieron y dijeron que ese acto es un acto emorí, es decir, es un acto pagano, que no se debe hacer. Quien vive en Jerusalén y de pronto va al Shuk en vísperas de Yom Kippur en particular y ve las jaulas con las aves, las gallinas y los gallos que se aprietan entre sí, que se lastiman entre sí, que son maltratadas, y las abren una por una y se hace la ceremonia y ahí está el shohet manchado su delantal con sangre y avienta al piso el ave. En algunas familias se las reparten al pobre, porque quizás el pobre si va a comer eso, por un lado va a permitir que la panza no le llore, pero por otro lado, bueno, es el mejor destinatario de la muerte. Lo digo con dolor. Sin embargo, ¿qué pasó? Deberíamos hacerle caso a los rabinos, pero no le hacemos caso hasta el día de hoy. En los últimos años se puso de moda, en los últimos años me refiero a los últimos decenios, en muchas familias, de decir ese texto o un texto parecido, y en lugar de tomar un ave vivo, es revolear un billete o dos o tres. En el pasado en Europa se hacía también con peces, y donarlos para caridad. Entonces, bueno, ya no me importa qué es lo que se cree, si eso le va a dar un año bueno. Sin embargo, si alguien puede ayudar a un necesitado a comer, le va a dar un año bueno al otro y de esa manera todos van a estar mejor. Digamos, esto es en cuanto a las caparot. En cuanto a los tefilín, Enrique, hay algo muy interesante. En la Edad Media había sacerdotes y había obispos y había arzobispos que usaban los tefilín porque estaban convencidos que las cajitas negras les iban a salvar la vida y les iban a dar dinero y les iban a dar salud, porque ellos veían a los judíos con mayor salud, aunque ellos no se lavaban las manos como los judíos tantas veces por día, razón por la cual se enfermaban muchísimo menos y las epidemias los atacaban muchísimo menos, sino que pensaban que era algo mágico. Y entonces resultaba medio ridículo de que de pronto grandes funcionarios de la iglesia pagasen a Yehudim Sofrim, que por lo general los escribas mucho dinero no ganan, y veo aquí entre los aquí presentes descendientes de escribas y cuánto trabajo hace falta para escribir una mezuzá o para escribir un Sefer Torah y cuán poco se gana con eso. Por lo menos ellos se ponían contentos para que los otros que habían tomado un símbolo judío que fue elaborado con el tiempo a partir del principio de poder tener una redacción de un texto que nos haga bien y que nos haga, en definitiva, coherentes con nuestra fe, que es el mismo texto en parte, por lo menos, de lo que se coloca en la mezuzá, y lo convirtieron de pronto en algo que no fue. Y ahora paso rápidamente a la mezuzá. Mezuzá colocamos sobre la cajita la palabra Shaddai, que rápidamente usamos las tres letras para decir Shomer Daltot Israel, es decir, el guardián de las puertas de Israel. Y de pronto, algo que tiene que ver con cuidar nuestra alma, nuestra cultura y nuestra pertenencia, que es recordar el Shema y su texto, se convierte en un seguro contra robo, que es una barbaridad. En ningún momento eso se dio. Sí, ustedes me dirán, pero hoy día hay una tradición que si hay algún enfermo en la familia o si pasó algo en la familia, hay que revisar si las mezuzot están bien. No sea que, porque hay una letra que tiene que ver con algún órgano interno, es lo que provoque que la persona enferme. Pero la realidad es otra, porque la revisión de las letras, de los pergaminos, de las mezuzot y de los tefilín, ya tenía un tiempo, según la calidad de la tinta, se caían parte de ese esmalte colocado sobre
el pergamino. Y entonces la tradición es que cada 3 años o cada 5 años hay que revisarlo, pero no porque vamos a revisar las mezuzot y vamos a corregir las letras equivocadas, vamos a vivir mejor o nos vamos a salvar de la vida. Ahí tenemos, Enrique, una muestra perfecta de la diferencia entre algo que nosotros aceptamos por cultura y por fe con algo que nosotros aceptamos como si fuese una superstición. Ahora, esas supersticiones no recurren solamente las personas que se autotitulan religiosas, sino la mayoría que va a revisar las mezuzot cuando hay una persona grave enferma son judíos que no cumplen con las mitzvot, pero que de pronto escucharon que eso les puede salvar la vida. Entonces vamos a recurrir a eso como si fuese un remedio universal. Sí, de hecho, el precepto, la mitzvah, es colocarla en la puerta, no besarla. Y también le agregamos algo nuevo, ¿no? Mira, el besar algo, algún objeto, tiene que ver con el amor que podamos tener por ese objeto. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo hubo una pregunta alágica muy interesante, si se debían colocar mezuzot en uno de los hospitales de Israel. Y ahora que tiene que ver con el COVID, con más razón. Y la respuesta es, sería terrible colocar mezuzot, que la gente entra y sale y las besa y las saliva, cuando esas mismas personas van a ir a pabellones de personas que tienen enfermedades infecciosas y contagiosas, y lo que van a lograr a través de eso es contagiar. Lo que hay que hacer, y lo que no hacen aquellos, excepto algunas excepciones, aquellos que besan a la mezuzá, es detenerse por un instante en pensar quiénes somos antes de salir, pensar quiénes somos cuando regresamos, a dónde pertenecemos, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestros valores. Para eso está la mezuzá, para eso están los tefilín. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, quedó pendiente si querés el tema de Pidyon Aben, si tenés algo que decir. Sí. No, Si el no, Pidyon pasamos a Aben la no próxima. tiene que ver con supersticiones, Enrique. Yo creo que nunca tuvo que ver con supersticiones, sino que tiene que ver con una vieja tradición de los pueblos de Oriente, a los cuales la Torá de alguna manera responde en una forma muy clara, que es defender los derechos del primogénito. Entonces, el primogénito debía estar destinado al servicio divino. Ahora, si quien toma el libro de Bereshit, donde empiezan a nacer los hijos de nuestros patriarcas, va a descubrir algo paradójico. Todos luchan por ser el primogénito, pero el triunfo lo tiene siempre el segundo, o el tercero, o el cuarto. Por lo general, el nacido en primer término pierde su lucha y no llega a ningún lado. Si tuviésemos tiempo, y quien quiere puede recurrir al curso que en su momento hiciésemos sobre lo que yo llamo el génesis del fratricidio, es decir, la lucha de hermanos en Bereshit, dicho más suavemente, va a darse cuenta de que cuando luchan por la primogenitura, gana el segundo. Si no, pregúntenle a Jacob, y pregúntenle a Isaf, pregúntenle a Rubén, y podríamos seguir. Entonces, en aquel entonces, hasta diría yo, el problema que se dio con el becerro de oro, cuando el servicio divino se trasladó a la tribu de los Coanim, a la tribu de los sacerdotes, hasta ese momento eran los primogénitos los encargados de eso. Y, por lo tanto, porque el primogénito pertenece a Dios, que ese es otro tema filosófico maravilloso. Tú tienes un hijo, o tu animal vacuno tiene su primer descendencia, o el borrico tiene su primer descendencia. Y tú te crees que estás ya tocando el cielo con las manos, que eres el rey, que eres Dios, porque tienes cosas que soñaste y te llegaron relativamente fáciles. Y entonces viene Dios y te dice, no, 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 los bikurim, las partes primeras no son tuyas, porque si vas a entender que no son tuyas, te va a ser mucho más fácil poder ayudar con lo que tienes y que no fue solamente tu mérito, sino fue parte de la bendición y de las circunstancias divinas, para que el que carece de todo ello pueda tenerlo.
Entonces, nosotros seguimos a la Torá, que dice así: el primogénito, también de animales, conste, debe ser para Dios. ¿Por qué debe ser para Dios? Porque así nosotros entendemos nuestros propios límites del poder y de nuestra sobrepotencia. Ahora, como no vamos a darle a nuestro hijo al servicio divino, vamos a rescatarlo de manera tal de que vamos a recomprarlo con una cifra simbólica que en su momento servía más que nada para alimentar a los Kohanim que no tenían tierras porque ellos habían quedado desheredados de la tierra de Israel cuando ingresaron. También por eso llevamos las primicias, ¿no? Primogénito, primicias, todo lo que es primero. Así es. Es así. Bueno, y no vamos a hablar justamente un poco que hablaste sobre el tema de los engaños, para robar primogenituras, engaños a una persona ciega y demás, lo pueden investigar en el curso que dio Yerachmiel, que lo pueden encontrar en Facebook. Me gustaría que nos comentes un poco, hemos hablado, por eso tengo un número preciso, Yerachmiel, sobre las notas al pie de tu libro, que hay más de 900 notas, ¿no? Algo interesante también, que es de por sí una parte muy importante del libro, además de mostrar o citar fuentes y otras cuestiones formales, ¿por qué hay tantas notas de pie? ¿Por qué decidiste incluir? Por de pronto, por superstición, obviamente, para traer suerte al libro. Al libro que no se puede vender porque salió exactamente una semana antes de que nosotros viajáramos a México para hacer la presentación, porque el libro en papel fue impreso allí. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque como sabíamos que íbamos a recibir agresiones, porque iban a venir aquellos que hacen de la superstición una bandera y una ideología, y hacen mucha parnasá. ¿Por qué? Porque entre las supersticiones, si tú me das unos buenos mangos o patagones o no sé qué moneda haya en estos momentos ahí por el sur, hay moneda de cambio libre, no sé, algo así debe haber. Entonces, tú me lo das a mí y yo voy a decir un padre, no un padre, voy a decir alguna fila y los enfermos se van a salvar. Cosa que no tiene nada malo repartir dinero, pero condicionado de esa manera realmente no puede funcionar. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Nosotros tenemos que tener absolutamente claro que el raciocinio sirve para estos casos. No sé, hay algo más que me habías preguntado y que se me Sí, fue. en realidad, no, sí, aparte de otras cuestiones formales del texto y para citar las fuentes, obviamente, como una buena bibliografía, tenía otro sentido, digamos, era la justificación un poco. No, ahí va, por eso dije lo de supersticiones. Quien quiera saber qué dicen los libros y qué dicen los sabios de todas las generaciones sobre lo que estamos hablando, que recurran a las citas absolutamente claras con el lugar colocado, de manera tal de poder saber si lo que dice el texto es real y está basado en el pensamiento judío y en el pensamiento religioso judío. No solamente el pensamiento de aquellos que se oponen, sino de los rabinos más importantes y los exégetas más distinguidos de todos los tiempos, desde el Talmud hasta hoy. Entonces, por favor, el que tome ese libro debe leer las notas, aparte de que para poder traducir los términos se convierte en una especie de manual de judaísmo de letras pequeñas, pero que son legibles también en la versión digital. Me gustaría que cuentes un poco, estuviste hablando acerca de las advertencias que te hicieron antes de publicar tu libro, que no lo hagas porque te iban a perseguir aquellos que ganan mucho dinero asustando a la gente para que paguen por sus bendiciones. Mira, si querés ampliar algo más. ¿Perdón? Si querés ampliar algo más sobre estas advertencias. Sí, mira, voy a ampliar otra vez con un ejemplo. Cuando empezó el corona en Israel, aparecieron anuncios en la prensa ultra jaredit pidiendo que se paguen cuotas de dinero para que ciertos rabanim hagan bendiciones como protección a la salud, porque quien iba a dar esa cifra de dinero automáticamente iba a recibir una bendición y no iba a enfermar. ¿Quiénes dieron dinero? Muchísima gente. Religiosos y no religiosos, creyentes y no creyentes, porque querían comprar la vacuna.
pero no la vacuna que se inyecta, no la del laboratorio A o del laboratorio B o la rusa, sino otro modelo de vacunas. Entonces, es cierto que hay grupos de interés que necesitan siempre tener algo parecido para que puedan recurrir a la limosna pública con ese texto. Y bueno, eso siempre sucedió, sucede en todos los pueblos, sucede en todas las naciones. Y quiero decirles que no estoy recomendando no dar. Al contrario, otra vez lo que dije hace unos minutos, ¿quién va a ayudar al necesitado? Esta semana hay una campaña para poder casar a jóvenes huérfanos que no tienen medios para su casa. Y hay una cifra de dinero para donar. Me parece maravilloso, me parece algo genial que yo recomendaría para todos, que busquemos la manera de poder ayudar a jóvenes que en estas circunstancias, si no tienen apoyo externo porque sus padres no pueden, y ellos no tienen medios suficientes para pagar la renta, si sea de una habitación, que le podamos ayudar para formar sus familias y no que tengan que postergar indefinidamente la creación de las mismas porque no tienen los medios. Es decir, otra vez tenemos dos caras de la misma moneda. ¿Qué pensás, también vinculado a la pregunta anterior, de los rabinos milagrosos o sanadores, y si tiene algo que ver con algún tema que abordás en tu libro? Si realmente existe en la historia del pueblo judío algún rabino milagroso, sanador, en el sentido de lo que podemos entender ahora. Mira, sanadores hay de todas las naciones, de todos los credos, de todas las maneras. Nosotros podemos verlo mirando para los costados. Puedo contar incluso algunas cosas muy desgraciadas que me tocó vivir cuando en Israel tratamos de ayudar a un muchacho que tenía un cáncer de testículos hace unos años atrás y estaba muy, pero muy bien tratado en el hospital Igilov, y sus padres desde la Argentina se enteraron que había varias personas que estaban usando algo que tenía que ver con las víboras. No sé si un veneno, o seguramente ustedes, los que viven en la Argentina, conocen los detalles de esa milagrosa curación. Protoxina era. La protoxina, gracias. Protoxina, de nada. Ahí Y está. bueno, el chico se fue, lo llevaron por la fuerza a la Argentina, y al sepelio fueron muchos protoxinómanos a ver cómo había quedado su cadáver. Ribono Shel Olam, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Personas que ejercen falsamente la medicina, magos de ese tipo, los hay en todos los credos, en todas las naciones. Y sí, si hay mujeres embarazadas y piden una brajá, y reciben una brajá, la estadística determina que la mayoría de ellas con la brajá y sin la brajá va a tener a su hijo bien, y algunas van a tener a su hijo mal. Y entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. El problema no está en los que venden curaciones, y hay ahora curaciones no convencionales. Hay sacerdotes, no quiero decir rabinos, que no son sacerdotes ni rabinos, de cultos paganos, que establecen acciones mágicas para poder tratar particularmente a personas enfermas de enfermedades terminales. Entonces, la culpa la tiene ¿quién? El que peca, el que paga por la peca. Pareciese ser de que hay una interacción entre la necesidad primitiva de los seres humanos que se identifican con ciertos individuos que tienen la habilidad de embaucar al otro y a veces se embaucan a sí mismos. Así estaba pensando recién en el dicho, ¿quién es la culpa del chancho que le da de comer? Los judíos no podemos hacer ese dicho, lo tenemos que transformar, ¿no? ¿Qué culpa tiene el cabrito o quien le da de comer, ¿no? Sí, esas son las cuestiones que también podemos entrar, porque es un hecho, digamos, donde hay dos factores: está quien lo hace y quien lo recibe, ¿no? Quien lo acepta, ¿no? Hay ahí un vínculo interesante entre ambos. Te quería preguntar si, después de todo el estudio de investigación que hiciste, podés explicarnos un poco cómo fue el proceso de la creación de las supersticiones dentro de nuestro pueblo, ¿no?
Si hay alguna línea histórica o algún contexto que se fueron dando, La más en respuesta otra Oriente, en vez Occidente. me obliga a ser amplio y dar ejemplos concretos para que todos los Haverim que están en estos momentos escuchando y los que van a escuchar después lo vean. Vamos a tomar, por ejemplo, el Hamza. No hay familia judía que no tenga la manito. No hay mujeres judías prácticamente que no la lleven colgada. Quería comprar yo un llavero ayer porque se me perdió el llavero de mi casa y fui a un negocio cercano a la casa y le pedí un llaverito y entonces me colocó sobre una bandeja 6 o 7 llaveritos, todos con la manito. Y le dije, ¿no tiene uno sin manito? Me dijo, no, pero van a llegar, no te preocupes, pero nadie pide sin manito, todos quieren con manito porque así los ladrones no entran. Ahora, ¿qué es la manito del Hamza? ¿Cuándo nace? ¿Acaso nace con nosotros? Es evidente que el Hamza se hizo popular. ¿Por qué? Porque tenía que ver con Muhammad y tenía que ver con su hermana. Entonces, nace de ahí y nace con el ojo, que tiene que ver con el mal de ojo de los turcos, de la cultura turca, y el color azul, que de alguna forma sirve para espantar el mal de ojo de los turcos. Y entonces los judíos que estaban por ahí cerca, viviendo cerca de esos pueblos que llevaban el Hamza como un elemento protector absoluto, porque para eso sirve, igual que las cameot, si luego podemos tocar el ejemplo de alguna camea, para eso. Entonces investigué un poco más y dije, bueno, el Hamza nació ahí. ¿Acaso a partir de ese momento o había Hamzot anteriores? Y entonces, escarbando, llegamos al Oriente Medio en la época de nuestros patriarcas y descubrimos que había una diosa muy simpática llamada Ashtoret o Astartés. De ahí viene el nombre hebreo Esther. Esa señora protegía, era una especie de diosa de fecundidad y de sexualidad. Entonces protegía y tenía delante suyo una especie de mano que para algunos la mostraba así, para otros la mostraba así. Yo dije, ok, ya llegué a descubrir de dónde viene el Hamza que ingresó a nuestro pueblo también. Pero no me quedé satisfecho y fui escarbando y llegué a Egipto. Y en Egipto había otra diosa, de la cual Astartés desciende, y que también tenía una mano así. Es decir, de que aquí tienes el ejemplo muy concreto, pero muy concreto, de cómo una superstición que no nace dentro del judaísmo, que es absolutamente pagana, y uno de los peligros de la superstición es casualmente evolucionar a partir del paganismo en un nuevo neopaganismo, particularmente en épocas del postmodernismo, donde todo da lo mismo. ¡Wow! Mira cómo me salió. Entonces, resulta que eso viene desde muy lejos y va transformándose y pasándose de un lugar a otro. Y parece terrible, parece realmente terrible. Ese es un ejemplo, digamos, muy claro porque todos conocemos lo que es el Hamza. Y entre Sefaradim o Mizrahim y Ashkenazim, más o menos venimos parejos de supersticiones. No he contado la carrera de las supersticiones. Yo diría sí, italianos, franceses, hindúes, ingleses, judíos, sefardíes, ashkenazíes, hasidim, mitnagdim, ateos, librepensadores, de izquierda y de derecha, de izquierda más izquierda, de derecha más derecha, todos tenemos, me voy a incluir, una parte irracional. Cuando era chico, yo trataba de llevar siempre el mismo pullover para las universidades, para dar los exámenes en la universidad. Y no le cuenten a nadie, pero la mayoría de los exámenes, pese a que en aquel entonces en la Argentina se aprobaba con 4, que es ridículo, es decir, si el 40% lo sabes, 4, ¿no es cierto? Parece ridículo. El suéter no me ayudaba para nada, no me ayudaba para nada. Conocí a alguien muy cercano que cada vez que lo bochaban, así se dice todavía ahí, que lo bochaban, ¿por qué se dirá bochar? Lo bochaban en algún examen, compraba pollitos bebés o patitos bebés
y los llevaba a la casa. Imagínense ustedes una casa con patitos y pollitos, bebés, en una casa de familia, lo que era eso. Y luego descubrí que en definitiva lo que él quería traer sin darse cuenta era un corbán, es decir, una ofrenda al Beit HaMikdash que no estaba. Y entonces de esa manera le iba a traer suerte para bochar con menos vergüenza el examen siguiente. ¿Quieres que siga? Podemos tocar infinidad de ejemplos que tienen que ver con hechos que van pasando de nación en nación. Comentaba contigo fuera de escena el descubrimiento mío de hoy. Sí. ¿Por qué la herradura trae suerte? ¿Verdad que la herradura trae suerte? En el campo particularmente, de todas las naciones o de casi todas las naciones, tener una, muy bueno lo que dice aquí don Jorge Rubén Ollarni, Ahora vamos sobre a bochar leerlo. viene del juego, pero no puedo leer todo, así que Yo voy a ahora continuar. iba a pasar a la lectura un poquito de, contalo de la Bueno, herradura, y ahora paso un poco a voy a leerlo. lo de la herradura que, insisto, lo descubrí hoy. ¿Algunos de ustedes saben por qué la herradura trae suerte? Pueden escribir en el chat. Nadie puede ayudarme con eso. Pues la respuesta es que la herradura simboliza la santa vulva. Y tiene esa forma. Y la santa vulva es muy santa y puede colocarse mirando para arriba y puede colocarse mirando para abajo. Si la colocas mirando para abajo, entonces parecería ser que trae suerte para las mujeres. Si lo colocas del otro lado, trae suerte para los hombres. De todas maneras, trae suerte para los hombres y las mujeres. Y esa santa vulva, también, si ustedes han visto alguna vez representaciones de la Virgen María, van a ver que está envuelta en una santa vulva. Y de ahí viene el nombre de la santa vulva. Y entonces, como no se puede colocar una vulva en cada una de las puertas de los hogares, se busca algo que lo represente bien, como la herradura, y sin ninguna duda trae mucha suerte, ¿verdad? Creeríamos que sí. Bueno, acá paso un poquito algunas de las lecturas del público. Bueno, aquí Liora desde Buenos Aires, muchos cariños, una gran amiga, fue quien hizo el trabajo de edición del libro y cuidado de la palabra. Pobrecita lo que trabajó. Gran amiga. Me siento culpable también porque creo que los conocí otra vez mío, así que perdone, Liora. Elías Haskell de Montevideo, Uruguay, que nos está escuchando. Desde Montevideo, Mónica y Mario Formager, muchas gracias por estar. Saludos desde México. Hannes Trimling, bueno, Ethel, no debe ser Ethel porque hay varias, no, Ethel le pasó la conexión a alguien. Shalom Rabino y Erasmiel Barilka y a todos desde Perú, muchas gracias por estar. Jacobo Axelrad, Shalom Rab y a los participantes desde Madrid. Bueno, somos internacionales, es lo que permitió el Zoom esta época. Patricia Charrúa, Shalom desde Argentina, Shalom, soy Evita Cusinche Osorio desde Perú, gracias por estar. Voy a algunas más, un segundito más. Acá, bueno, Hilda Feldman, cuando hablaba de la peste negra. En España hubo grandes persecuciones, dice Jacobo Axelrad, y matanza de los judíos en 1391, en relación al comentario que hacías. Alan David Carciente, buenas tardes, llegaste tarde, vas a poder escuchar la actividad del principio por YouTube, que queda grabado. En Sabta Centro Comunitario es el canal. Iram Deep dice, buenas tardes, recién ingresé, lo mismo. Bueno, acá aclaraban el tema de la crotoxina, y acá viene una pregunta, Iram Deep, que vamos a pasar para estar bien con el tema general, para después pasar a los temas más particulares. ¿Qué papel juegan las situaciones angustiantes o de desesperación, el miedo, la muerte, en aferrarse a cualquier cosa? La mano de Hamza como la bola de cristal. Hablaste un poquito de eso, pero si querés aclararle algo más. No, esto me remite al inicio de nuestro encuentro de hoy, cuando hablaba de que casualmente situaciones que hacen temblar de miedo a la gente, situaciones casi límites, obligan a las personas a buscar maneras de protegerse. Hablábamos del parto, hablábamos de un nacimiento, hablábamos de enfermedades terminales, hablábamos de quiebras, hablábamos de pandemias, hablábamos de que cuando se pierde la seguridad en uno mismo,
se recurre rápidamente. Yo diría que nosotros estamos dotados, por suerte, de temores que impiden que nosotros metamos el dedo en el fuego, ¿verdad? Porque si no tuviéramos miedo, estaríamos metiendo el dedo en el fuego y nos quemaríamos. Por lo tanto, eso es bueno. De ahí que nosotros estemos buscando paliativos y protecciones, me parece terrible. La iglesia, por ejemplo, tenía para los ricos una cantidad de objetos de plata y de telas de distinto tipo que obsequiaba o prestaba o vendía a las mujeres embarazadas para poder mantener su embarazo. Es decir, muy concretamente, ¿qué más grande e inminente es el peligro? Más grande e inminente es la necesidad de buscar la protección, sea cual fuese, incluso personas racionales que en otras circunstancias estarían muertas de risa de aquellos que sí recurren a este tipo de ayuda paliativa para el dolor y fundamentalmente para el miedo. Acá Jorge Rubén Podjardi nos aclara lo de bochar, que viene del juego con bochas. Cuando te bochan, te sacan. Se ve que es del Muy bien. léxico del juego de las bochas. Bueno, hablaba de las mezuzot. Acá, bueno, la de Kurt, en realidad, está usando el nombre de Kurt. Qué maravilloso escucharte. Abrazo. Mirta Kuppermings, también amiga, artista plástica querida, que también vamos a hacer una actividad pronto con Mirta, que hemos hablado. Esther Krengel, Yashar Koa, Hatzlahai, muchas gracias por compartir tantos conocimientos. Susana Gold, saludos desde México. Marta Slam, muy interesante, gracias. Viviana Seidel, buenas tardes. Y Erasmiel, muy interesante todo lo que estás contando. Excelente, Alisa Toker, bueno, excelente entrevista, gracias Alisa, también participa en actividades, gracias querido Rab. Enrique Chapta, gracias Rab por compartir tu saber y ayudarnos siempre a pensar. ¿Qué opinas de la cábala? Pregunta Viviana Lepek, acá como otra pregunta. Te voy a juntar dos preguntas, si te parece. Mirta Kaminsky, el mal de ojos, Ain Arra, figura en el Tanaj, ¿tiene relación con Ain Tahatain? No, no figura en el Tanaj y no tiene relación con Ain Tahatain. Según lo que yo entiendo, nació en una Gemara en el tomo de Baba Batra que hablaba de la necesidad de preservar la privacidad entre vecinos y explicaba la obligación de poder cubrir las ventanas de alguna manera para que uno no se quede mirando al otro, porque mirar al otro en su intimidad, de alguna manera, ¿qué pasaba con esa misma persona? Esa misma persona se podría sentir tentado por celos de causar daño. Y a partir de ahí viene desarrollándose, pero en paralelo en otras naciones, todavía desde el Alto Egipto, del Viejo Egipto, cuando nosotros todavía no habíamos siquiera ingresado allí, ya existía la tradición del mal de ojo que luego se hace después popular a través de la cultura de los turcos, que establecen su enorme temor y establecen también los símbolos de protección a partir del ojo bueno que se tiene que enfrentar al ojo malo. Lo bueno es que estuvieron haciendo algunas preguntas que preparé, así que vamos a ir avanzando. Voy a hacer yo dos preguntas y después sigo con las lecturas del público, me parece que es lo más importante, pero para ir bajando un poco ya algunas cuestiones del libro más que del contenido, ¿no? Muchas madres colocan en las cunas de los recién nacidos un texto que casi nadie conoce para protegerlos. ¿De dónde proviene esta costumbre y de qué los protege? Después, al final de esta actividad, como dice Lelutier, les vamos a decir dónde pueden conseguir el texto, ¿no? Y Erasmiel. Ok, van a tener que viajar a México si lo quieren en papel. Bueno, a tu pregunta concreta. Otro de los riesgos que los seres humanos tienen y los temores, habíamos hablado de previo al nacimiento, luego ya el niño nació, pero hay lo que se conoce por lo general como la muerte de cuna. Y de pronto, hasta el día de hoy, no se termina de explicar muy claramente cuál es la razón por la cual ciertos niños mueren estando sanos. Mueren aparentemente asfixiados. Entonces están
todos sabemos, los consejos de los pediatras, de cómo acostar al bebé, de los sistemas de comunicación, si no duerme en la misma habitación, poder escuchar sus llantos para ver si está bien y demás. La cantidad en el pasado de niños que morían era mucho más grande que hoy. Y entonces había que tratar de protegerlos. Y entonces viene una leyenda preciosa del Midrash que habla de la primera esposa del primer hombre. La primera esposa del primer hombre no fue Javá, Eva, sino fue una señorita muy traviesa, pero muy traviesa, llamada Lilith. Y el relato otra vez lo voy a cortar porque el contarles toda la historia de Lilith lleva más de 1 hora. Lilith es expulsada a una zona Beina Metzarim, es decir, entre presiones y columnas, y entonces obviamente la referencia es a Mitzrayim, y los decenas de miles de niños que había tenido con Adán, porque según esa leyenda obviamente los partos tampoco duraban 9 meses, ni los embarazos eran normalmente de un solo producto, sino de decenas y de centenas y quizás de miles, que permite explicar también la sobrepoblación del universo en el pasado. Entonces, ¿qué pasa con doña Lilith? Doña Lilith, ofendida, enojada con Adán, que quería dominarla, pero ella no se dejaba dominar, decide que tiene derechos para poder tomar represalias contra los hijos de Adán y Eva. Y empieza a salir a tomar represalias matando a los niños de cuna prácticamente. Entonces aparece Eliyahu Hanabí, según este relato espeluznante pero precioso, y habla con la señorita Lilith y le dice, te prohíbo que salgas a seguir matando niños. Y ella dice, no tengo por qué obedecerte. Bueno, la cuestión es que hacen una especie de pacto en el cual dicen que en cada lugar donde aparezca un compromiso de Lilith de abandonar su tarea infanticida, ella no va a meterse. Y entonces se coloca sobre un pergamino, se coloca ahora sobre papeles, y se coloca sobre la cuna del bebé, o la carriola, o el carrito que lo transporta de un lugar a otro, y es la camea de protección para evitar que Lilith venga y de pronto cause la muerte del bebé. Ahora, la mayor parte de los judíos y de los no judíos no tienen la menor idea de quién es Lilith, nunca escucharon, excepto que en los últimos años la revista del feminismo judío en Estados Unidos lleva ese nombre. Y entonces saben que hay que colocar una protección y saben que eso va a proteger al niño. ¿Y si falla? ¿Y si falla, con quién se van a quejar? Se van a quejar con el pediatra, se van a quejar, pero no van a buscar a Lilith porque difícilmente la encuentran. Pues esa es una de las razones de la camea, es decir, la forma de protección que nosotros usamos en muchos casos, también en caso de personas enfermas terminales. Y ya mencionaste también a Eliyahu Hanabí, que pasa en Pesaj a tomar de la copa de vino. Acá se ve que pasó el test de alcoholemia, porque pudo encontrarse con Lilith, ¿no? Mira, siguiendo tu humor, voy a decirte, gracias a que había bebido, se encontró con Lilith, porque Lilith normalmente debe estar en las cantinas y en los bares bebiendo a ver si encuentra algún iluso que quiera poseerla. Así, te lo dejé, te tiré ahí, te di el pie para que puedas patear la pelota, hablando en futbolístico. Gracias. De nada, por favor. Muchas veces decimos nosotros y otros, toco madera. ¿De dónde viene esto? ¿Y de qué nos podría proteger? Porque muchas veces yo escuché que podía ser de la cruz de Jesús, la madera de la cruz, que justamente no tiene nada que ver con lo judío. Primero tiene que ver con la cruz, porque nosotros lo recibimos del mundo cristiano. Pero los árboles sagrados y la madera que protegía, igual que los metales protectores, son muy anteriores al cristianismo. Y resulta ridículo ver cómo en Israel una persona le dice al otro, Ani machzik lecha etzbaot, cuando le desea que tenga suerte en un examen o en un negocio o en la inauguración de una empresa o de un restaurante
o la compra de un auto o lo que fuese, cruzar los cuando sin dedos. darse cuenta, claro, el cruzar los dedos en una... Cruzar significa poner los dedos en forma de cruz, ¿verdad? Es decir, que viene incluso desde el punto de vista del lenguaje español, por lo menos, se ha metido llevándonos a eso, ¿verdad? A lo que para nosotros no es monoteísmo, no es judaísmo, sino que tiene que ver con otras cosas contra las cuales y pensamientos contra las cuales el judaísmo sale para luchar. Y esa institución se llama el paganismo. La multiplicidad de dioses que tienen multiplicidad de sistemas para ayudar a las personas con miedo a superarlos. Así es, y también vemos a través de estas costumbres, supersticiones y demás costumbres, ¿no? El tema de cuán permeables también somos a otros pueblos, a otros contextos y demás, que a veces creemos que estamos en un frasco encerrados, ¿no? Sigo un poco con el público, si te parece, Guillermo Miguel. Bueno, acá Abraham dice, muchas gracias por compartir, saludos desde la comunidad judía de Pucallpa, Perú. Gracias, Abraham, y bienvenido. Bruria Fernández, otro nombre de una mujer interesante, Bruria, ya que hablamos de Lilith en otro sentido, ¿no? Aparicia o cualquier remedio que produzca un alivio ante una angustia, aunque sea una superstición, ¿cómo está contemplado en la halajá? Otra vez, si no está relacionado indirectamente con el paganismo, da exactamente lo mismo que cada uno haga lo que quiera. Es decir, lo que nosotros llamamos la halajá, es decir, el sistema legal que nos rige, no persigue al ser humano, sino que trata de ayudarle a vivir lo mejor, lo más suavemente posible, y lo que no está explícitamente prohibido está permitido. Es decir, la halajá no nos obliga a nosotros meternos ni en las casas del otro, ni debajo de las sábanas de nadie, para saber qué es lo que está haciendo y hacerle no lo hagas. Insisto, la superstición no es buena porque va en contra de la fe, la superstición no es buena porque nos trae de otros pueblos con reformas de distinto tipo, principios paganos que impiden el estar cerca de un Dios uno. Bueno, acá Jenny entiendo que es española, ole, mi profesor, mi profe, y ya queremos el próximo por el libro seguramente. Besrat Hashem te manda saludos. Angélica Cid, que es de México, que ya también participa en bastantes actividades y la conocemos. ¿Cómo enfrentan la presión social algunas personas en relación a las supersticiones y costumbres? En algunas sociedades es difícil lidiar con estas situaciones. Saludos. Es obvio que si uno se aparta de lo que hacen los demás, sufre las consecuencias del grupo. También esta semana o la semana pasada tuve un incidente por una dación de regalos sobre la cual yo expresé mi punto de vista en contra de la cultura del espacio de quien estaba tratando de, con mucho amor, pero con muchísimo amor, con muchísimo cariño, quedar bien y dar. ¿Por qué? Porque no necesariamente se puede gratificar únicamente con objetos. Y esto que es tan simple, que no necesita mucha explicación, provocó dolor en quien había intentado dar el objeto, porque lo había hecho con mucho amor y se sintió culpable, pero no había ninguna razón de sentirse culpable. Pero, ¿qué pasaba? Yo estaba viendo la actitud fuera del grupo al cual esa persona pertenece. Por lo tanto, lo que para mí parece negativo, para el grupo ese parece maravilloso y no tiene ningún mal pensamiento, no pensaban comprar a nadie con ese obsequio, ni nada que le tenga que ver, ni con los obsequios que se dan a los políticos, ¿verdad? Y las coimas y demás, no tenía nada que ver con eso. Entonces hay a veces un choque de culturas porque no se lee bien. Quien se aparta del grupo, obviamente, el grupo se siente amenazado y lo rechaza para defenderse. Sigo leyendo comentarios. Iram Deep dice, es por eso que el pensamiento mágico permanece en el tiempo y en todas las sociedades. No es Ethel, pero Ethel les mandó el link directamente. Toda Rabá, por compartir. Saludos desde la comunidad judía de Pucallpa, Perú, con un corazón y todo. Ana Kaul, cubrir los espejos durante el SPED. Pregunta, ¿es ley o una superstición?
No, eso pasó, Ana, qué gusto saludarte después de tantos años. Recuerdo cuando estuve en tu hogar en Caracas, fue ayer. ¿Cuántos años hace? 40 años. No digo cuántos, éramos jóvenes. Nosotros, por un lado, pensamos, yo en lo personal creo que cubrir los espejos es algo absolutamente lógico. Una persona está de duelo. Lo que menos piensa es en ir a verse para acicalarse y a ver cómo está presente. Eso pasó a formar parte de una costumbre que está escrita en libros de Alajá. De ahí puede ser, Ana, que haya quienes piensen que hay que taparse los espejos, porque el alma del muerto se va a ver reflejada ahí, y si se va a ver reflejada ahí, entonces no va a poder cortarse de este mundo e ir a mundos superiores. Yo creo que no vino de ahí. Yo creo que vino exclusivamente por la necesidad humana de no saber en momentos de duelo profundo, cuando aún no se ha podido elaborar la pérdida, porque la persona murió, pero está ahí, todavía se habla de él en presente, de poder estar viéndose a sí mismo y las personas que vienen a tratar de darle nejamá, de consolarles, que no estén... Lo que pasa es que el duelo hoy se maneja en una forma muy especial, porque se reprime la posibilidad del llanto, no es elegante, la gente de la clase alta no debe llorar, ¿verdad? Los grandes políticos, yo no puedo borrar de mi mente la imagen de los hijos de Kennedy, paraditos ahí, sin una lágrima, porque así debía ser, vaya a saber qué medicina les habían dado. Es decir, el duelo hoy día está siendo modificado, por lo menos la expresión del duelo. Pero hay otros principios que tienen que ver con la halajá judía, por ejemplo, no arrojar las uñas después de cortarse. Y uno de los rabanim que yo he consultado dijo algo que me pareció fantástico. ¿Y por qué tengo que tirar basura al piso? ¿Y por qué si me corto el pelo no puedo recogerlo? ¿Por qué las uñas, que además en el pasado, más que ahora, las uñas cuando las personas iban descalzas y eran agrícolas estaban llenas de tierra, y aparte de tierra, vaya a saber qué microbios podían tener, y cuando se cortaban de ahí venía el hecho de que si una mujer embarazada por un lado ve algo que le asquea, podría perder el fruto, porque nosotros tenemos sobre eso, Ana, también millones de leyendas, ¿verdad? Que la mancha que te sale en la mano es porque alguien tiró el carozo de un fruto de cereza y te pegó justo ahí cuando estabas embarazada, y todo ese tipo de cosas, pero que tienen que ver con un poco de profilaxis y de limpieza, que si viene acompañada por algún temor extra terrestre, mejor si consigue que las personas sean más higiénicas y se cuiden más. Si nosotros consiguiésemos que todos usasen barbijo y se lavasen las manos y se diesen la vacuna, y si no, vaya a saber a qué infierno se van al contado, pues seguramente la pandemia nos dejaría más rápido. Acá Kurt Fiedler me dice: hey Enrique, soy Kurt y también estoy disfrutando esta gran presentación de Yerachmiel. Me alegro que esté junto a Mirta, entonces, que estén juntos mirando. Jenny Watagare, saludos de Lima, Perú. Sara Golaber, cada persona tiene el tiempo que tiene que estar en este plano. Estos niños mueren antes, era su programa de vida, no hay casualidades. Shalom Rabino Yerachmiel Baril, que es asombroso, desconocía la primera esposa de Adán, que se llamaba Lilith. Acá Bruria pregunta: ¿pero Lilith solo asesina a los bebés hasta el 8º día? No, Lilith es muy liberal. Es una mujer que tiene mucha libertad, es la gente como nosotros, abierta para todo. ¿No? ¿Cómo se va a limitar a 8 días, hombre? Mujer en este caso, Bruria. No, Lilith. Sí. Bueno, acá Jorge Rubén Podjarny dice: Lilith no acepta depender de Adán, se independiza, por eso el machismo del judaísmo rabínico la presenta como un demonio. Momento, ¿cómo se llama nuestro amigo que ya había participado Jorge Rubén antes? Podjarny.
Jorge, Rubén, me encanta lo que estás diciendo, y eso también es un poco del prejuicio que nosotros tenemos hacia el judaísmo que no conocemos, que es el judaísmo rabínico. Cuando nosotros hablamos de judaísmo rabínico es como hablar que todos los judíos somos iguales y no hay ninguna diferencia entre nosotros. El judaísmo rabínico tiene tantas tendencias y opiniones como rabinos hay. Es probablemente el foro más democrático y más, podría decir, el espacio de mayor discusión. Por lo tanto, hablar del judaísmo rabínico, momentito, bajémosle. Para ser machistas no hace falta ser judíos. He conocido machistas de muchos credos. Ya había dicho Enrique que hablo español en varias formas y también en yiddish, el Oivey. Por lo tanto, no tenemos que ir ahí. Estás, Jorge Rubén, el tradicional del medioevo, no actual, tampoco, porque en el medioevo, si tú tomas las responsas, vas a encontrarte con que no en vano existían, es decir, que un rabino escribía a otro para saber la respuesta, el tema es un tema muy largo para ser contestado en un minuto. El tema del machismo es muy, pero muy fuerte en todas las naciones. Ethel suele decir que nos preocupamos del machismo en la antigüedad cuando el derecho de voto en países como Suiza apenas para la mujer se dio hace tan poco tiempo atrás. ¿Para qué tenemos que preocuparnos del machismo en la época del medioevo si hoy en la Knesset Israel la mayor parte de los diputados son diputados y no diputades? Y que en aquellos países donde de pronto pareciese haber mucha liberación femenina, paradójicamente el grado de prostitución es mucho más alto que en otros países de otro tipo. Así que yo quiero avisarles que yo soy medio loco y no quiero irme de lengua esta noche. Van a tener oportunidad si quieren escucharme en otro lado. Liliana Greenspan dice si existe una relación entre las supersticiones y la doctrina de las cábala. Otra vez, cuando hablamos de la cábala hablamos de mucho y de muchos textos, y hay que dividir entre la cábala de estudio y la cábala práctica, y es evidente de que en la práctica de la cábala práctica o de la cábala que tiene que ver con posibilidades de curación, hay una profunda relación con pensamientos de otras naciones y de otros pueblos, que tienen que ver con elementos mágicos y que tienen que ver con bendiciones y que tienen que ver con códigos y que tienen que ver con los equivalentes numéricos y que tienen que ver con la posibilidad de jugar con el tetragramatón, etcétera, etcétera. Sí hay una relación. Elías Haskell, o Haskell en realidad como lo escribes, si se admite cielo, purgatorio e infierno. Entiendo que en el judaísmo está. No tengo mayor conocimiento de eso. Acá Mirta Kaminsky cuenta que su abuela le decía que no se podía coser algo sobre ella, no se puede coser algo sobre mí. Es cierto, eso es una vieja tradición ashkenazí, que quizás no la encontré en otros sectores del pueblo judío, porque recordaba a las mujeres que preparan los tajrijim, es decir, la ropa en la cual, las mortajas en la cual se va. Estoy perdiendo el yiddish, has visto, Enrique, cómo Sí, estamos. veo. Lo que provoca la edad, tampoco hablamos el yiddish aquí. Entonces, de pronto, coser de esa manera podría hacer recordar la profesión de esas costureras y invitar a la persona que está ahí, que hay que coserle un botón o se le desgarró una costura, a que muera antes de tiempo. Patricia Charrúa, esto lo trabajás también en tu libro, si existe alguna relación entre haram o la provisión o la prohibición de hacer algo con la Kabbalah. Yo soy poco conocedor de la Kabbalah porque mi maestro me dijo que no debería estudiar antes de los 40 y yo ahora decidí que le voy a hacer caso 2 veces y me voy a poner a estudiar la Kabbalah a partir de los 80, que no falta mucho. Y a lo mejor vamos a postergar otros 40. Hasta 120 por lo menos, ¿no?
Noemí Beatriz Hedge, también, yo te lo comentaba justamente antes, el tema que también mi abuela decía que barrer de noche trae mala suerte, se barre con la suerte o se barre con la fortuna. A mí me trae mala suerte barrer a cualquier hora, porque el polvillo que se reúne de pronto me hace estornudar. Decía en la Bobe acá, dice también, mi Bobe también, Kurt dice, Lilith es tomada como un símbolo de femenino porque propone la igualdad como el hombre y eso no es aceptado todavía debido al machismo. No, Kurt, no propone la igualdad, ¿qué te pasa? Propone la superioridad de la mujer, que además es lo que debe ser y es lo correcto. Porque solamente la mujer tiene la posibilidad de dar vida. Sí, perdón, seguí, era. No, hasta aquí, no, ¿Hasta con Kurt después nos arreglamos. Bueno, Berta acá dice, gracias Rebe, muy interesante. Alan David Carciente dice, no dormir en Rosh Hashanah. Yo había escuchado no dormir antes del año nuevo, ¿no? Que no te agarre el año dormido. ¿Habías escuchado vos esto de no dormir en Rosh Hashanah? Sí, es una costumbre muy acendrada que muy pocos cumplen, porque fíjense, es tan fácil quedarse despierto, pero no, la gente se ve vencida por el sueño, porque Rosh Hashanah debería estar dedicado a pensar en uno mismo, en hacer un balance, en gozar el inicio de una nueva vida, sabiendo que los libros de la vida y la muerte están abiertos, y que nosotros tenemos la posibilidad, lo voy a decir en Yiddish, versión de Pen, schreibt sich on a gute Ohr. El que tiene la pluma, la lapicera, se puede escribir un buen año. Y si nosotros tenemos una ocasión de revisar lo que hacemos y de enmendarlos, sería tonto perder la ocasión por echarnos una siesta. Bueno, voy a pasar algunas preguntas, ya nos vamos acercando al final, agradeciendo, y Erajmiel, el quedarte despierto hasta tan tarde, ¿no? En esta tarde, bueno, lo hicimos a propósito porque ya en Israel, en realidad, a ver si es día 14, ya se nos fue la mala suerte del 13, por suerte. ¿Pasar debajo de una escalera o que se cruce un gato negro o romper un espejo trae mala suerte? Claro que sí, sin ninguna duda. El gato negro Primero, el peor. el gato negro, no sé si es el peor, peor es la escalera, porque después de todo, ahí tenemos la Trinidad, y entonces tú pasas por la mitad de la escalera y rompes la Santísima Trinidad. ¿Qué pasa? Y por otro lado, yo conozco más de uno que cuando pasa debajo de una escalera y hay alguien pintando, mueve la escalera porque está gordo y se le cae la pintura sobre la cabeza. Es un desastre. Todos sabemos que es una estupidez, pero nadie se anima a pasar debajo de una escalera, porque además la escalera, Javerim y Javerot, Javerot y Javerim, Javertos, quiero decirles que es sumamente peligroso porque recuerda la horca, que para que pueda tener efectividad hay que subir al tipo o a la tipa para allá arriba y quitarle la escalera o quitarle el banquito. No, es sumamente peligroso. Aparte de eso, ¿cuál dijiste? El tema de romper el espejo. Romper el espejo, yo tengo una propia experiencia que relato en el libro que no les voy a contar para que... A mí me trajo 7 años de mala suerte cuando mi madre, porque le contesté mal, me tiró un zapato y me agaché y el zapato se fue contra el espejo y lo hizo añicos, y la paliza que me dieron duró 7 años. Hay muchas creencias que tienen que ver con el espejo. Una de ellas es que el espejo era un producto en época de los romanos sumamente cara, y los señores trataban de ordenar a los esclavos que cuiden esa joya, y entonces le decía, mira, si la llegas a romper vas a tener que pagarme una cifra que ni siquiera en 7 años vas a poder pagar. Por lo tanto, vas a tener que trabajar otros 7 años. Y de ahí vienen las leyendas folclóricas que se mezclan con las supersticiones y que nosotros recibimos. ¿Cuál era la última? A ver, volvemos a la anterior, la escalera, el gato negro. Bueno, el gato negro, que no hablaste sobre gato negro. No hablé sobre el gato negro. Las historias sobre el gato negro que en la Edad Media los cristianos mandaban a quemar junto con las brujas, tenía que ver también con el misterio de los gatos indomables, a diferencia de los perros que podían ser domesticados, y el recuerdo de que dentro de sus almas, según
particularmente los grandes pensadores de la iglesia cristiana, se guardaba el diablo, y entonces podría meterse en las casas, y tener metido el diablo en la casa no parecía ser bueno. Paradójicamente, no es lo del gato negro algo judío en lo particular, sino particularmente, insisto, en Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, en Irlanda. El gato negro realmente levanta pánico. Hasta donde creo, si se cruza el gato negro hay que dar 7 pasos para atrás, y el número 7 también lo tenemos bastante presente nosotros. Mira, si das marcha atrás depende con qué te vas a encontrar. Sí. Así que prefiero dar alguna otra solución. Acá en Buenos Aires... No te rías, Kurt. Nadie la agarró. Acá, Vieras, para que recuerdes un poco Buenos Aires, te encontrás con la baldosa floja. Esto no, la baldosa floja es algo que no se puede explicar en otro lugar del mundo, que el día de lluvia se te mete por el pantalón toda la agüita esa con tierra, ¿no? Si recordás. Sí, pero también te podés ir al centro de la tierra, por ahí. Por supuesto. Si no, preguntémosle a los hijos de Korah y a su familia cómo de pronto las baldosas porteñas son tan creativas. Y se los tragaron. Vamos a las últimas 2 preguntas, y si hay algo más del público. Bueno, acá Rubén Podjarny, felicitaciones por la charla, saludos a todos. Shalom, Rabino Barilka, estar casa vacía, se posesión de almas. Si estar la casa vacía, voy a tratar de traducir lo que escribió. Si estar la casa vacía, es que las almas poseen esa casa. Mira, no sé si las almas, pero seguramente alguna persona, un homeless, va a tratar de poseer esas casas. En España los llaman los ocupas, y resulta que cuando los ocupas se meten en las casas vacías, que además es absolutamente injusto, ¿verdad? Uno no puede vivir al mismo tiempo en 2 casas, aunque uno pueda tener una casa grande y una casa chica, pero simultáneamente los 2 espacios no va a estar. Es muy egoísta no permitir que alguien pueda estar en la casa vacía. Así que, chicos, bájenle. Yo te voy a preguntar unas 2 últimas preguntas, voy intercalando. Mirta Kaminsky dice: gracias por la maravillosa charla. Mónica Poroli dice que si se cruza un gato negro es que se dirige a algún lugar. Ahí estamos ya con otro misterio. Te quería preguntar, ¿qué fue lo que más te sorprendió de tu investigación? ¿Alguna superstición que realmente escuchaste o la leíste? La última que hablé hoy, la que me sorprendió más, fue la de la herradura. Yo jamás me hubiera imaginado que la herradura podía tener ese tipo de relación. Lo que me sorprendió, entre otras cosas, es la creencia tan firme en el mal de ojo, que es tan popular no solamente entre judíos, la yeta entre los italianos, hablamos de los turcos, etc. Me parece que eso ha penetrado tan profundamente en el subconsciente de las personas que es muy difícil de erradicar. Es bueno creer en el mal de ojo, porque entonces tú nunca vas a fracasar porque eres incapaz o porque no has visto las oportunidades, sino porque hay un elemento externo, que es el mal de ojo, que hace que no puedas conseguir pareja, no puedas tener medios, fracases en la universidad, fracases en la búsqueda de trabajo. Pero me sorprende hasta el día de hoy lo fuerte que está acendrado dentro de nuestro pueblo, y me sorprende al mismo tiempo que todavía hasta el día de hoy sigamos creyendo en las cameot, y que de pronto recurramos de alguna manera a alguien que nos escriba un texto ilegible que nos hace suponer que vamos a estar protegidos en lugar de hacer todo lo posible para protegernos solos. Hay rabinos que estimulan el uso de talismanes si tiene algún significado y si se usan en campañas electorales. Me imagino que esto en Israel estamos. No, mira, eso tiene que ver con las campañas del partido Shas, que tienen muy sensibles a las necesidades del pueblo, a las necesidades, otra vez, que yo llamo entre comillas. Contá un poquito, si querés, acerca del partido Shas, por las dudas, para ilustrar. Sí, el partido Shas es un partido relativamente nuevo que estableció que en la búsqueda del orgullo sefardí provocó la creación de un partido
cuyo líder, el señor Aryeh Deri, estuvo ya detenido y que acaba de firmar un acuerdo extrajudicial para no volver a la cárcel, y que ha tenido mucha respuesta en las clases económicamente más desventajadas para que sus líderes rápidamente asciendan a las clases más aventajadas. Mi definición no es correcta, pero ya a esta hora no pidas precisiones políticas. Y entonces en las campañas electorales primero usan la memoria, porque como si fuese una orden, del rabino Ovadia Yosef, que ordena a todos votar por él, por ese partido. Y por otro lado, en su época había un rabino cabalista que vivió largos años, pasados los 91, creo que llegó a los 100 años, y que era muy amado por la gente, por su simplicidad, por su humildad, por su manera de tratar a las personas, y que fue rodeándose con el transcurso del tiempo con una aura de hacedor de milagros. Entonces, sí, se mal usa todo eso para poder engañar a las personas. Pero vuelvo a insistir, aquí tenemos dos partes. Las personas que quieren ser engañadas son engañadas. Muchos de los que votan por el partido Shas no son religiosos. La mayoría no son religiosos. Es un partido particularmente de una etnia. Y eso en el Israel de hoy es una de las cosas que tenemos que tratar de solucionar, porque no puede ser de que el país, en lugar de unirse, se vuelva a dividir en las etnias de la Golá. Pero eso es otro tema más. Ana Kaul, saludos al Rabino Barilka y Yarkoyaj, y gracias por tan interesante charla. Eva Gelbert, gracias, muy divertida e interesante la charla. Creo, Eva de Moisés no te veo ahí si sos vos. Bueno, Eduardo, que tiene una reunión que salió seguramente, excelente actividad, gracias. Y bueno, vamos a terminar con una charla, si las supersticiones pueden, con una pregunta, perdón, la charla, si las supersticiones pueden causar daños y si podés darnos algún ejemplo de algo que escuchaste. Mira, el daño más grande que crearon las supersticiones fue la matanza de los judíos en 1391. Y pueden hacer daños como hoy realmente causan a aquellos que están en el partido de la antivacuna y que creen en la confabulación mundial, que me hace recordar otras confabulaciones que tienen que ver, que son supersticiones y que son estupideces y que son mentiras, y que de pronto el ser humano las eleva cada tanto, como por ejemplo los protocolos de los sabios de Sion, que también forma parte de una superstición que no tiene ni pies ni cabezas, pero que hasta el día de hoy siguen arrastrando a tantas personas inteligentes y cultas, proclives a odiar a los judíos, que no necesitan pretextos, pero que aprovechen esa superstición como si fuese un documento científico. Terrible, terrible, y ahí podemos hacer un recorrido mayor todavía, pero creo que con esto son muy fuertes y todo lo que pueda agregar ahora va a bajar la fuerza de lo que quiero afirmar. Acá un último mensaje, Shalom Rabino y Erasmil Barilka, soy Evita Curicinche Osorio, dije última, pero ya hay otra, excelente shiur, me impactó lo de Lilith, gracias desde Perú, Kurt acá, o Mirta, o los dos, para quedar bien y no pelearnos. Muchas gracias, Rab, brillante, y por poner sobre la mesa el tema de los antivacunas, tan de actualidad y tan dañino para toda la humanidad. Comparto, la verdad, un placer. Bueno, son 524 páginas para poder profundizar y aprender y también entender justamente qué cosas nuestro pueblo de las supersticiones tomó y algunas otras no. Por ejemplo, Yerasmil, yo no paso debajo de una escalera, y trato de evitar un gato negro también, toco madera de vez en cuando, o sea que habla de nosotros, de una parte también irracional que tenemos, y no somos solos como humanos seres racionales y pensantes, muchas cosas irracionales nos pasan y tiene que ver más con las kishkes, volviendo al tema del Yiddish, con los intestinos y con el temor que vos hablabas, ¿no? Con el temor, con la vida y la muerte, y sobre todo por el desconocimiento de cómo será nuestro futuro, ¿no? Que también esto debe influir. Así es, Enrique. Quiero agradecerte a ti muy particularmente por esta hora y media maravillosa que estamos pasando, un poquito más,
a todos los participantes, a todos los que escribieron, a todos los que están aquí presentes, por haberse prestado cómplicemente, es decir, en forma de cómplices, para establecer una nueva superstición contra las supersticiones para evitar ser dañados. Les recomiendo, sí, que lean, no solamente lo que yo he escrito, en otros idiomas podrán encontrar también. Creo que mi obra es la primera sobre las supersticiones dentro del judaísmo, que además trae todas las fuentes que pude encontrar, que no son pocas, como lo ha dicho Enrique, sobre lo que dijeron nuestros sabios en el transcurso de la historia. A todos, absolutamente a todos, mucha salud. A todos mucha racionalidad para poder actuar con inteligencia y para protegerse sin confiarse ni en charlatanes, ni en magia, ni en ningunos elementos que por lo general nosotros elegimos porque están más cerca nuestros. A veces no son los más baratos, pero nunca, nunca sirven para nada. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Sigo con 3 mensajes que no quiero dejar, más mensajes. Bueno, los mensajes están llegando que no quiero dejarlos afuera porque también la participación del público es algo que nosotros valoramos. De hecho, es nuestra misión y destino poder acercarnos a ustedes. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Iramdip, Mónica Poroli, gracias por la invitación, respetuosa y profunda, muy interesante. Viviana Lepec pregunta si el libro se consigue en forma impresa. Y era... Sí, se consigue. El libro fue editado en México, se vende en una cantidad de librerías en el barrio de Polanco. Se puede pedir por correo al editor. La editorial es El Lirio, que es una editorial no judía ni de judíos, pero que consideró que el tema es bueno para toda la nación mexicana. Se puede conseguir en las librerías Jerusalén del centro de México y también de Polanco. Así que, pero probablemente en Amazon no está la edición en papel que yo sepa, pero sí está la edición digital, también está en Kobo, también está en otras empresas que sacan las ediciones para el Kindle y para la computadora. Quien todavía no levantó alergia a la lectura en la pantalla, puede tenerlo a un precio ridículo, porque Javerim, el libro es muy pesado, no en su contenido y quizás también, pero mandarlo por correo cuesta el doble de lo que cuesta comprarlo en la librería. Así que les recomiendo que lo consigan en la edición digital. Ahí Patricia Charrúa ya respondió cómo acceder al libro, no está a la venta en Argentina, ya explicó el rabino. Andrei, vamos a leer cómo lo responde. Ariel Pietzak, gracias, un tema muy interesante. Saludos desde Lublin, Polonia. El libro está en papel solo en México por ahora. Ahí responde, debe ser Ethel seguramente. Sara Golaver, muchas gracias. Y Kurt dice en Amazon se consigue, así es. Bueno, Yerajmiel, si te parece, siendo más de las 12:43 en Israel, casi la 1 de la mañana, ahora podés salir a bailar con Ethel, no tenés excusa de la trasnoche con Ethel, que seguramente nos está mirando, y le damos un saludo. Paso a la vista de galería para que te demos todos un fuerte aplauso en agradecimiento por esta actividad. Les recomiendo seguirlo por Facebook, a Yerajmiel Barilka, tiene con su nombre y apellido un Facebook, y también está dando clases semanales que son gratuitas, realmente en esta generosidad que hablo de entrega tanto de él como de Ethel, pero en esta oportunidad estamos hablando de Yerajmiel, en particular la generosidad que tiene semanalmente de preparar clases, que empezó esto hace muchos años, pero en realidad con la pandemia se sistematizó sobre temáticas diferentes. La última fue sobre Rabbi Akiva, hizo sobre el tema del fratricidio entre hermanos, del Génesis y otras temáticas que van variando, y también a pedido del público, ¿no? que preguntás muchas veces qué temáticas les interesa. Así que bueno, de nuevo un fuerte aplauso, Yerajmiel, y gracias por estar. Gracias a todos, Javerim, que estén muy bien y hasta pronto. Te vamos a volver a convocar seguramente. Un beso grande y suerte. Mucha salud para todos y gracias por estar.